Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta serie llamada Cómo elaborar un planeamiento de educación musical. Les habla su amigo y asesor Isaac Vargas Flores. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo elaborar un planeamiento de educación musical. Es importante que antes de planear conozcamos cuáles documentos debemos de tener a mano. El primer documento que debemos de tener a mano siempre es la circular oficial. El año 2024 era la DBM-CIR-0002-2024. En ella encontramos las pautas necesarias para la realización del planeamiento didáctico. También es importante conocer sobre el cuadernillo del DUA, que sería el diseño universal para el aprendizaje. En este caso hemos tomado como base el del CENARET. Además, debemos de conocer la plantilla oficial de planeamiento, la cual nos suministra el Ministerio de Educación Pública. También debemos de tener a mano los verbos para planear. Estos verbos son muy importantes para conocer en qué momento de la clase estaremos desarrollando la habilidad o la estrategia necesaria. También es importante conocer las guías de las competencias. En primaria tenemos 3 guías y en secundaria 3 guías también. Es importante que el docente conozca las plantillas de planeamiento por grado, las cuales son diferentes para cada grado específico. Además, se debe tener también los programas de estudio, tanto el de primaria como el de secundaria. Se les recomienda a los docentes descargar dicha documentación al acceder a la página, poner en el buscador Dre Aguirre, ingresamos y buscamos donde dice asesoría pedagógica, eventos y proyectos y nos dirigimos al enlace donde dice Radar. En Radar nos dirigiremos a la parte administrativa, que es el área número 1, y buscaremos donde dice formatos de planeamiento. Ahí tendremos todos los planeamientos oficiales del Ministerio de Educación Pública para descargar, así como diferentes materiales como la guía, el cuadernillo del DUA, los verbos para el planeamiento y las diferentes circulares que avalan esta elaboración. Un aspecto muy importante es crear una carpeta visible dentro del escritorio de la computadora para colocar los planeamientos creados. Luego, determinar a qué grado educativo se va a realizar el planeamiento. Luego, crearemos una copia de la plantilla del planeamiento con el grado educativo meta. Debemos de completar en el punto 5 debidamente la parte administrativa del planeamiento. Recordemos que esta parte debe llevar el membrete oficial del Ministerio de Educación Pública, la dirección regional a la que pertenecemos y un pequeño subtítulo de planeamiento trimestral. En ella tendremos, en la parte administrativa, la Dirección Regional de Educación, centro educativo, nombre de la persona docente, la asignatura, el nivel al cual estamos realizando el planeamiento, la periodicidad, el tiempo, en este caso recordemos que se planea de manera trimestral, y luego el curso lectivo, llámese 2024, 2025 u otros. Punto 7. Luego se debe analizar la competencia que encaje con el aprendizaje esperado. Para eso se debe tener a mano las guías de competencias, las cuales debemos de leer, estudiar y comprender para realizar cada una de las actividades a desarrollar. Número 8. Luego de escoger la competencia que corresponde en el planeamiento, se debe marcar con una X la casilla correspondiente. Recordemos que tenemos 3 competencias: ciudadanía responsable y solidaria, competencias para la vida, competencias para la empleabilidad digna. Punto 9. El docente debe ir junto al planeamiento didáctico con el programa de estudio en la unidad correspondiente al planeamiento. Estamos hablando de la primera casilla llamada aprendizajes esperados, la cual será donde el docente tomará la información de los contenidos procedimentales que se establecen en el programa de estudio. Ahora bien, el docente debe conocer en qué semana va de su programa.
Generalmente las unidades están hechas de 9 a 11 semanas. Recordemos que los trimestres están compuestos de 12 semanas, por lo que es importante ubicarlos en el contenido procedimental que corresponde según la semana que estamos viendo. Un ejemplo es en el contenido procedimental del programa de estudio y otro ejemplo es el contenido de la semana que lo vamos a encontrar en las estrategias de aprendizaje y mediación. Punto número 10. Luego de tener claro el contenido procedimental y el contenido de la semana por donde el docente va en su clase, se debe trabajar en la casilla de mediación y tener en cuenta la estructura. Para primaria, esta es nuestra recomendación. Empiece colocando el número de sesión, luego la parte administrativa donde se recomienda acomodar la clase de tal manera según la mediación pedagógica que tendremos ese día, pasar lista para que tengamos el registro del SEA como una bienvenida, ya sea una pequeña oración, y normas de conducta que consideremos importantes que los estudiantes tomen en cuenta. Debemos de establecer en esta misma casilla de mediación los 4 momentos según las estrategias de aprendizaje y mediación de primaria: la conexión, la colaboración, la clarificación y la construcción. Además, realice un cierre de la sesión con una evaluación, coevaluación o autoevaluación. En el caso de secundaria, iniciamos de la misma forma con el número de sesión por el que vamos. Una parte administrativa, donde podemos establecer el acomodo del aula según el trabajo estratégico que realizaremos ese día. Pasar lista, esto para registrarlo en el SEA u otros insumos que consideremos importantes o que tengamos ligados al colegio. Dar una bienvenida, en este caso puede ser optativo a través de una pequeña oración, y unas normas de conducta que consideremos importantes para los estudiantes de secundaria. En este caso, no tendremos 4 momentos, sino 3 momentos. El primer momento es reflexivo, el segundo momento es de apreciación y el tercer momento es del desarrollo de la lección, taller, proyecto. Recordemos que en secundaria vemos proyecto. Termine realizando un cierre de la sesión con una evaluación, coevaluación o autoevaluación. Punto número 11. Es importante considerar que en el apartado de estrategias de mediación se debe contextualizar a la realidad y necesidades de la población estudiantil meta. Recordar que las competencias se implementan de manera transversal. Durante todo el curso lectivo, la persona docente utilizará como complemento a su planeamiento didáctico. Además, se debe agregar actividades del respectivo manual. Es importante que el docente siempre agregue el DUA y el proceso ABP, realizando estas 3 preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? Una vez más, el qué, cómo y por qué. En el apartado de indicadores de evaluación, responde a las conductas observables durante el proceso y las mismas van ligadas a determinar el proceso de las personas estudiantes. Recordemos que el verbo que utilicemos debe responder a la acción esperada durante la mediación pedagógica y que el indicador va unido a las temáticas que se presentan en las estrategias de mediación. Se recomienda que la parte final del planeamiento sea llevada en un documento por aparte para un mayor control de sus avances. Debemos de colocar ahí qué funcionó, qué no funcionó, qué puedo mejorar y realizar observaciones si consideramos importantes. En dichas secciones, el docente debe escribir un comentario general de lo que funcionó, no funcionó y en qué se puede mejorar. Además, escribir una observación si dentro de la lección sucedió algo anómalo. Esto siempre es necesario en caso de una situación legal para tenerlo como respaldo. Y siempre les dejamos una frase de conclusión importante. No es lo mismo 21 años dando la misma clase que una clase con 21 años de mejora continua. Esperamos que este material sea de ayuda para cada uno de los docentes de educación musical. Gracias.